Buen día y buen día, hermanos. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Espero que se encuentren bien y bueno, para los que vayan a votar, que el Señor me los cuide. También para las que vayan a votar. El día de hoy nos toca compartir la palabra, el testimonio misionero según el Evangelio de Marcos. Así que antes que todo, me gustaría que buscaran un pasaje que se encuentra en Marcos 14:27. Marcos 14:27, ¿ya? Y vamos a orar entonces por esta pequeña reflexión del Ministerio de Misiones y Evangelismo para la Iglesia Simla, Florida. Así que vamos y oremos. Amado Señor, Dios y Padre, gracias infinitas, Señor, por tu compañía en medio de este tiempo, Señor. Pese a no estar viendo nuestras caras, Señor, sabemos que tú estás presente y uniendo a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado el trabajo de luchar y responder ante la unidad como iglesia, Señor. Somos cuerpo en Cristo, Señor. Si un miembro se duele, todos nos dolimos, Señor. Y seguiremos luchando por esa unidad, Señor, por mantenernos firmes, por perseverar en lo que tú has enseñado. Padre amado, te pido que seas tú, Señor, trayendo convicción, seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, de forma que tu voluntad quede manifiesta y clara ante todos los que estamos presentes en este culto, Señor. Te ruego por las visitas, si hay alguien por primera vez asistiendo, viendo estos cultos online, Señor, para que de igual forma, Señor, puedan estar atentos sus oídos a tu llamado. Amado Dios, te rogamos, Señor, por las misiones, por nuestros misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera, Señor, por quienes se han atrevido a hacer un esfuerzo extra en medio de este tiempo, Señor. Padre amado, sé tú trayendo la convicción al envío misionero, al ser testimonio misionero para los demás, Señor. Permítenos, Señor, confrontarnos también con tu palabra, Señor, que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, y derribe toda barrera, derribe todo engaño que hemos puesto, tal vez para huir de tu llamado, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor. Bueno, hermanos, como les decía, vamos a hablar sobre el testimonio misionero en Marcos, o de Marcos. Así que les pedí que buscaran Marcos 14:27. Y este pasaje lo vamos a tener en cuenta el resto de la reflexión. Dice así: todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Así que tengámoslo presente, sobre todo ahí con negrita ustedes pueden subrayar, si tienen destacador rosa, verde, da lo mismo el color, pero destaquen esta frase. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. ¿Ya? Así que continuamos. Bueno, lo primero que hay que destacar en el Evangelio de Marcos es que podríamos apreciar quizás tres testimonios. El primero sería el testimonio en el primer llamado y envío, pongámoslo así, misionero, ¿ok? El segundo es el testimonio al segundo llamado. Y el tercero es el testimonio misionero en la resurrección de Jesús. Así que hay que destacar algo. Antes de un envío misionero, siempre encontramos un llamado. Pero antes de un llamado, encontramos una introducción en el Evangelio de Marcos. En el primer testimonio o en el primer llamado, encontramos la introducción que es el Evangelio de Jesucristo. Marcos 1:1 nos dice que este es el Evangelio de Jesucristo, o sea, el Hijo de Dios. Y cuando se presenta Marcos en este Evangelio, en el versículo 1:1, en el versículo 1 del capítulo 1, es cuando unos versículos más tarde, Jesús llama a Simón, llama a Andrés en el versículo 16 y 17,
Y en los versículos 19 llama también a los hijos de Zebedeo. Entonces Jesús llama a sus discípulos al seguimiento. Estos discípulos, como sabemos en el Evangelio de Marcos, responden dejando todo por el llamado de Jesús, en obediencia, ¿cierto? Y luego está el envío misionero en el capítulo 6 de Marcos. En el testimonio del segundo llamado, por ejemplo, ya no encontramos una introducción sobre el Evangelio, sino que es el mismo Jesús. La pregunta con la que parte Marcos en el capítulo 8, versículo 27, es: ¿quién dicen que soy? La pregunta de Jesús. Y luego de responder esta pregunta es cuando viene el segundo llamamiento, ¿ya? O sea, primero una introducción y después el llamado. Y después del llamado viene el envío. Entonces, después encontramos el testimonio misionero de la resurrección, donde participan los seguidores y las seguidoras de Jesús, discípulos y discípulas. Así que son esos tres testimonios que vamos a ver hoy día: testimonio en el primer llamado, testimonio en el segundo llamado y el testimonio en la resurrección, ¿ya? Así que continuamos, y lo primero que hay que destacar, como les decía en el primer llamado y envío misionero, es que los discípulos dejan todo por seguir a Jesús. Me imagino que ustedes, cuando leen el Evangelio de Marcos, se gozan al ver cómo los discípulos seguían y eran obedientes a la voz de Jesús, dejándolo todo. Veían la autoridad de Jesús, veían sus milagros, como nos decía la Eli. Grandes multitudes se acercaban a ver cómo Jesús multiplicaba panes, multiplicaba alimentos, que también los discípulos participaban. Entonces, Jesús hace participar a la gente en su ministerio, ¿cierto? Y aquí vemos el envío de los discípulos en este primer llamado. Cuando Jesús habla del Evangelio, llama a sus discípulos, y en el capítulo 6, versículos 12 y 13, si pueden ayudarme proyectándolos, hay algo muy, muy clave para entender este primer testimonio de los discípulos en el primer llamado. Dice así, capítulo 6, versículos 12 y 13. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndoles con aceite. Y bueno, en este primer momento del testimonio podemos decir que es todo un éxito, porque Jesús le da autoridad a sus discípulos, y estos discípulos van, al igual que Jesús, y cumplen con el testimonio de Jesús, un testimonio misionero. Entonces salen, predican el arrepentimiento y además sanan enfermos y expulsan demonios, aparte de ungir con aceite. Entonces, hasta aquí todo bien. Decimos amén, aleluya. Los discípulos están cumpliendo su rol misionero, están cumpliendo con el testimonio misionero. Entonces, aquí ya vemos, quizás en el segundo llamado, en el segundo testimonio del llamado, ya empiezan a haber algunos problemas que podemos visualizar. Entonces, el testimonio en el segundo llamado. Aquí Jesús introduce, antes de un llamado, introduce con la pregunta: ¿quién creen que es Él? Mucha gente tiene distintas ideas de Jesús, pero hay que tener claro que Jesús se presentó de determinada manera. Quizás muchos dicen: yo creo a mi manera, pero no. Aquí hay que creer como Jesús nos dice que creamos, ¿cierto? Entonces Jesús les enseña a los discípulos quién era y qué sucedería. En el capítulo 8, versículo 31 y el 34 hay dos textos claves. Capítulo 8, versículo 31 y 34. Cuando Jesús les empieza a explicar a sus discípulos, después de todo el éxito del primer llamado y testimonio misionero, Jesús les dice así: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. ¿Cierto? Jesús les dice a sus discípulos que
debe padecer, debe sufrir por causa de los religiosos, por causa de los maestros y sacerdotes. Y encontramos después de esta explicación de Jesús el segundo llamado. O sea, después de que Jesús les dice que tiene que morir, que tiene que entregar su vida, les dice así: llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces Jesús le está pidiendo a los discípulos que hagan, en definitiva, lo mismo que él hace en este segundo llamado. Pero, aquí ya empiezan los problemas, hermanos. Estos discípulos que empezaron muy bien, lentamente comienzan a estar un poco ajenos a la enseñanza de Jesús, a lo que Jesús dice y a quien Jesús es. La Biblia nos dice en Marcos 8, versículos 3 al 21 y 9:32, que los discípulos no entendían. ¿Qué cosas no entendían? No entendían los milagros de Jesús, no entendían las parábolas de Jesús, no entendían la enseñanza de Jesús, no entendían hacia dónde iba Jesús. Entonces ya tenemos problema en este segundo llamado. Los discípulos no entienden. Si usted ha leído Marcos, se dará cuenta que el Evangelio de Marcos es muy negativo en algunos asuntos sobre los discípulos. Los discípulos no entienden, y eso lo recalca Marcos. Luego vamos pasando al tercer testimonio, que podríamos llamar el testimonio de la resurrección. Pero antes de eso, los discípulos se acercan con Jesús a Jerusalén, donde Jesús debe morir, ¿cierto? Y dice así, el versículo 10:32 dice: sus seguidores, al ver lo que se venía, iban caminando subiendo a Jerusalén, y Jesús se adelantó hacia su muerte, hermanos, se adelantó hacia la pasión. En esa dirección iba Jesús, a entregar su vida en la misión. Y los discípulos estaban asombrados, dice el versículo 32, y los que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. O sea, Jesús constantemente le estaba recalcando. Y aquí vemos que los discípulos ya comienzan a entender, como nosotros decimos, para dónde iba la micro, a qué dirección apuntaba Jesús. Y algo clave pasa en medio de este camino, algo clave. En el capítulo 14, versículo 50, ya en el clímax, cuando Jesús va a Jerusalén, dice así el versículo: entonces todos lo abandonaron y huyeron. Chuta, qué lamentable. Uno está leyendo el primer llamado y todo bien, los discípulos son obedientes, experimentan y dan gran testimonio. Pero en este segundo llamado, los discípulos huyen. Y uno se pregunta, chuta, ojalá que mejore la situación. Continuamos leyendo el Evangelio de Marcos y nos hacemos esa pregunta: ¿quiénes van a obedecer este segundo llamado? Los discípulos no lo hicieron. Durante la persecución de Jesús y durante la muerte de Jesús lo abandonaron. Pero uno se encuentra con que están las mujeres. Entonces ahí uno dice, aleluya, amén, están las mujeres, siguen fieles, aunque los discípulos se fueron. Según el Evangelio de Marcos, las mujeres están aún en su crucifixión. Entonces las seguidoras de Jesús entran aquí en participación, podríamos decir, y sus seguidoras van a ver la tumba después de la muerte de Jesús. Llevan flores, como acostumbraba también la cultura de la época, llevar a las personas muertas. Así que van a ver el cuerpo y se encuentran con un personaje que les dice que Jesús no está muerto. No está muerto, les dice el personaje. Otros evangelios dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y encontramos nuevamente un pasaje clave que dice así, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, terminando ya el Evangelio de Marcos, versículos 7 y 8. Capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice así, al encuentro de estas mujeres, de estas seguidoras, dice, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea.
Allí lo verán tal como les dijo. Y acá viene lo desconcertante. Cuando creemos que todo iba marchando bien en este segundo llamado, las discípulas responden así: temblorosas, desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro, no dijeron nada a nadie. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y uno llega hasta aquí y aquí encontramos un detallito también, que originalmente el Evangelio de Marcos terminaba precisamente en este versículo, dejando un final inconcluso. Los textos más antiguos de Marcos no tienen el encuentro de los discípulos con Jesús después de la resurrección. Así que el Evangelio de Marcos pretende hacer una crítica a quienes, escuchando el llamado, quizá empezando muy bien, no obedecen y huyen de este llamado. Así como los discípulos, así como las discípulas, Jesús sigue esperando en Galilea a los discípulos que quieran dar testimonio de él, a los que quieran obedecer su segundo llamado. Y esto es lo inaudito, hermanos, quizás. Esto es lo inaudito. ¿Cómo el Evangelio de Marcos puede terminar sin un final abierto? A los discípulos les dice: después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. A las discípulas les dice: vayan a decirle a los discípulos que Él va delante de ustedes en Galilea. Allí los verán tal como les dijo. No sé si le ha pasado a ustedes, yo creo que sí, porque a todos nos debiese molestar la impuntualidad. No sé si le ha pasado a usted que tiene una determinada reunión con alguien y esa persona no llega. No sé cómo se siente usted, pero aquí es algo mucho más complejo, porque Jesús esperaba a sus discípulos, pero Marcos nos dice que hombres y mujeres huyeron del llamado. Tal cual, huyeron del llamado por miedo. Entonces Marcos está confrontándonos, como decía, a nosotros como Iglesia de la Florida y a todo el que lee el Evangelio de Marcos, en cuanto hemos oído, pero quizás hemos huido también. ¿Quién llegará a la Galilea? ¿Quién llegará a encontrarse con ese Jesús resucitado? Esa es la pregunta. ¿Quién se va a presentar delante de Dios para dar un testimonio misionero? Así que el Evangelio de Marcos hace este cierre abierto, deja este final inconcluso a propósito, con el fin de confrontarnos a nosotros en nuestro llamado. Y yo me hago la pregunta, y quizá ustedes también se la hacen en sus casas: ¿cuántas veces el Señor nos ha llamado en nuestra vida a una determinada tarea misionera y nosotros quizás hemos postergado? Quizás no como esos discípulos por miedo, pero sí hemos huido. ¿A dónde huimos normalmente? Bueno, huimos a nuestro trabajo, huimos a nuestro hogar, a nuestra familia, huimos a nuestra entretención, huimos a nuestros estudios con amigos. Quizás estamos constantemente huyendo de los llamados que hace el Señor. Si el primer llamado de Marcos fue todo un éxito, porque cumplieron con el envío, en Marcos queda pendiente el segundo envío misionero. Entonces, me pregunto, hermanos, y les pregunto a ustedes: ¿a cuántos el Señor estará esperando en Galilea? ¿A cuántos discípulos le estará diciendo: estoy acá para enviarte? ¿Y cuántos estarán huyendo? Esa es la pregunta que me hago yo. Ahora, nuestro testimonio misionero, porque todos somos misioneros, todos somos llamados a anunciar el arrepentimiento, todos somos llamados a servir en un rol misionero, todos debiésemos considerar esto. Cuando hemos huido del llamado de Dios, cuando nos hemos alejado, distanciado de Él, debemos tener presente algo.
que necesitamos un encuentro con Jesucristo resucitado. Muchas veces nosotros oímos historias, muchas veces nosotros oímos testimonios de gente que tuvo un encuentro con Jesús, pero no nos preguntamos a nosotros y nuestro encuentro. ¿Y qué está pasando con mi encuentro con Jesús, el Jesús resucitado? El Jesús que venció la muerte. ¿Qué está pasando? Aún nos sigue esperando en Galilea. Antes que el envío está el llamado, pero si huimos del llamado, muy difícilmente podremos saber dónde el Señor nos está llamando, dónde el Señor quiere que nosotros cumplamos un rol misionero. Y sí, está bien pensar en la familia, está bien pensar en los amigos, en el grupo de trabajo, pero aquí nosotros, por así decirlo, no nos movemos por elección propia. Nosotros cumplimos la voluntad de Dios. Y esa es la que nosotros debemos buscar. Esa es la que invita a buscar el Evangelio de Marcos. Entonces, hermano, la pregunta final es: ¿dónde está tu Galilea? ¿Dónde el Señor te está esperando para llevarte a dar un testimonio misionero? Ese es el final que espera Marcos para tu vida. Y podemos seguir respondiendo huyendo, o podemos seguir respondiendo en obediencia a ese llamado. Así que, estimados hermanos, ese fue el mensaje, esa fue la reflexión de hoy, esperando que cada uno de ustedes, si se ha distanciado, si no ha hecho este cumplimiento, si no ha obedecido a este llamado misionero, pueda tener un encuentro con Jesús resucitado. Porque todos los que huyeron se distanciaron de ese Jesús resucitado. Así que, hermanos, los invito a orar, los invito a que podamos entregar nuestra vida como Jesús la entregó, al lugar que el Señor quiere. No donde nosotros pensamos que es mejor, sino que al lugar donde Jesús quiere. Así que los invito, hermanos, a que podamos orar. Amado Señor, gracias, esperando, Señor, que tu palabra, que tu mensaje haya llegado a lo profundo de nuestro ser. Queríamos ser sinceros contigo, Señor, que muchas veces no es cansancio, muchas veces no es lo más espiritual que hacemos, pero sí huimos de tus llamados, Señor. Muchas veces disfrazamos nuestra espiritualidad, Señor, de indiferencia. Muchas veces nos alejamos, Señor, de lo que tú quieres para nuestras vidas. Muchas veces nos alejamos, Señor, de las misiones que tú tienes pensadas junto a nosotros, Señor. Muchas veces, Señor, te postergamos. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, Señor. Pero tu palabra nos enseña en Marcos, Señor, que debemos presentarnos delante de ti primeramente. Que ya hemos oído el mensaje, Señor. Ya hemos oído el llamado. El llamado no es algo nuevo para muchos de nosotros. El llamado ha estado siempre ahí, Señor. Pero nosotros no, Señor. Pero nosotros no. Amado Padre, te ruego que en este tiempo seas tú convenciendo, Señor, a cada uno de su Galilea, Señor, en el lugar que tú lo estás esperando, Señor. No son algunos llamados a las misiones, Señor. Somos todos, Señor. Y eso queremos reconocerlo, Señor, que tu iglesia, la Florida, Señor, pueda comprometerse con las misiones, pueda comprometerse no con nosotros, Señor, sino que contigo mismo, Señor. Que deje atrás todo engaño, que seamos sinceros, Señor, delante de ti. Que dejemos de huir de lo que tú tienes pensado, Señor. Así que en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que seas tú convenciendo y seas tú mostrándonos a qué lugar debemos dar testimonio dentro de nuestros vecinos, dentro de nuestra sociedad. Señor, convéncenos tú del testimonio misionero. Así que oramos así en el nombre de Jesús y amén, Señor.